Muy buenos días. Para iniciar el ciclo de conferencias sobre la lucha secular entre el bien y el mal. El origen del mal es normalmente lo que ha perjudicado en gran parte nuestra existencia, nuestra felicidad, y por esto este ciclo de conferencias que iniciamos hoy sobre el gran conflicto, el conflicto del bien y el mal. El gran conflicto que se ha llevado durante muchos años. Como está escrito, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es un sabbat o reposo para el día del Señor. Entonces, por lo tanto, nosotros, como seres humanos, necesitamos comprender esta gran lucha. Esta lucha que normalmente ha perjudicado en gran parte nuestra felicidad y luchamos por sobrevivir. Mi nombre es Nelson. Normalmente estaré con ustedes en cada conferencia de 12 a 13 minutos para que ustedes puedan comprender paso a paso lo que sucede en esta gran controversia. El origen del mal. Dios es amor, la expresión. Vamos a comprender por qué nos da y nos expresa de que Dios es amor. Su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido siempre y lo serán para siempre. El alto, sublime, el que habita la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Cada manifestación del poder creador es una expresión de amor infinito. La soberanía de Dios encierra plenitud de bendiciones para todos los seres creados. El salmista dice: tuyo es el brazo potente, fuerte en tu mano, exaltada tu diestra, justicia y derecho son el simiente de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará Jehová a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia serán enaltecidos, porque tú eres la gloria de su potencia. Jehová es nuestro escudo, nuestro rey es el Santo de Israel, según lo que nos manifiesta Salmos capítulo 89, versículo del 13 al 18. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que principió en el cielo hasta el final abatimiento de la rebelión y la total extirpación del pecado, es también una demostración del inmutable amor de Dios. Notamos algo importante aquí. Dice que la rebelión va a ser totalmente abatida, la desobediencia totalmente extirpada. Y eso también nos va a demostrar que es inmutable el amor de Dios para las razas. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. Como dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, según lo que nos dice Juan capítulo 1, versículo del 1 al 2. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno. Uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. La expresión nos dice: se llamará su trono admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad,
según lo que nos manifiesta Isaías capítulo 9, versículo 6 y Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras, eternamente tuve la primicia. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Yo era su delicia cada día y me recreaba delante de él en todo tiempo, según lo que nos dice Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 30. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales, porque en él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Según lo que nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Los ángeles son los ministros de Dios, que radiando la luz que constantemente dimana de la presencia de él y valiéndose de sus rápidas alas, se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, el ungido de Dios, la misma imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria y sustentador de todas las cosas con la palabra de su poder, tiene la supremacía sobre todos ellos, un trono de gloria excelso desde el principio. Era el lugar de su santuario una vara de equidad, el centro de su reino. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y hermosura en su santuario. Misericordia y verdad van delante de su trono, según lo que nos manifiesta Hebreos capítulo 1, el versículo 3 y el versículo 8. También Jeremías capítulo 17, versículo 12 y Salmos, el capítulo 96, el versículo 6 y el capítulo 89, el versículo 14. Siendo la ley de amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Nos damos cuenta de que el Dios creador es aquel que nos da el entendimiento para que comprendamos todas sus verdades y nos demos cuenta que Él es el benefactor, porque si nosotros no hubiéramos estado en su mente para crearnos, no hubiéramos sido creados. Y nos crea normalmente no para un servicio obligatorio, tampoco nos crea por algo externo, nos crea simplemente por amor, por el amor que emana de su corazón y de su mente. Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo. Si nosotros hoy en día reconocemos la lealtad del amor, hubiera armonía en nuestro entorno. La armonía también existía en todo el universo. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarlo. Y su amor mutuo fue fiel y desinteresado, mientras el amor de Dios fue supremo. No había nota discordante que perturbara las armonías celestiales. Pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. La desobediencia se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios. Notemos que esta revelación que nos da la Escritura nos da a entender que había un ser que era después de Cristo el más honrado de Dios.
Dice que en este ser nació normalmente la desobediencia. El pecado o desobediencia se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Cuando hablamos de querubines cubridores, es el querubín que estaba encima de las tablas de piedra. Era uno de los querubines cubridor, aquel que miraba la maravilla de Dios. Nos dice, el hijo de la mañana era el principal de los querubines cubridores. Santo e inmaculado, estaba en la presencia del gran Creador, y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfectos eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Notemos la expresión. Dice que se halló en él maldad. ¿Por qué se halló maldad en él? Porque dice que este ser, que era uno de los más honrados, era el que después de Cristo se lo había revestido con hermosura y con sabiduría. Se halló en ti maldad, por pervertir el amor, por dar paso al sentimiento normalmente que se emana del corazón. Por eso nosotros hoy tenemos que darnos cuenta que el Creador es aquel que nos da la vida, nos da la expresión, nos da el entendimiento, nos da la fuerza. Es aquel que en él mana todo el poder para nuestra existencia. O si el Creador, mediante su amor expreso, no nos hubiera creado, no existiéramos. Pero doy gracias al Señor por habernos dado la oportunidad de que nuestro Señor Jesucristo sea el manto de nuestra justicia, el cual necesitamos día a día para el fortalecimiento de nuestro ser y de nuestro perdón, porque nosotros como pecadores simplemente contemplamos aquel en cual está toda la gloria de Dios, es en nuestro Señor Jesucristo. Esperamos, hermanos, que este ciclo de conferencias nos ayuden a comprender el tiempo en que vivimos.